Por eso hoy tenemos que atender los temas de violencia hacia los animales o intrafamiliar, atacando también y determinando como primeros respondientes si no hay violencia, digamos, si hubo hacia el animal, si no hay violencia en la familia, que es muy común que la haya, y si hay violencia intrafamiliar, ver si tienen animales porque seguramente son víctimas de violencia. Ese es un tema muy importante. Incluso yo te podría decir que a veces el maltrato por omisión es un daño más severo porque es más largo el sufrimiento. Un animal con un tumor que no es atendido, pues se termina siendo un animal que es una víctima de meses o tal vez años de un dolor insoportable viviendo un infierno. Hola, soy Belén Benumea Baena, subdirectora de Atención a la Discriminación en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a DH Podcast. El día de hoy vamos a estar platicando sobre derechos y bienestar de seres sintientes. Nos acompañan personas especialistas cuyo punto de vista es muy importante. Me refiero al licenciado Emanuel Rodolfo Pedraza Reyes. Él es titular del Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca. Bienvenido, Emanuel. Cuéntanos quién eres, qué haces, para conocerte un poquito mejor. Claro que sí, Belén. Primero, muchas gracias a ti, por supuesto, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y bueno, brevemente, yo he sido activista desde hace más de 20 años, activista específicamente en temas de la protección de los animales, también en algunos temas humanos, de grupos vulnerables, pero sobre todo en la protección de los animales. Y recientemente, bueno, hace algunos años también me incorporé por mi experiencia en el tema al servicio público, en temas de control poblacional y el tema del bienestar animal, además de pues trabajar mucho en temas de legislación. O sea, esa es parte de mi trabajo fundamental, es generar normativa en favor de los seres sintientes, de los animales no humanos. Excelente, qué importante, ¿verdad? Empezar a avanzar en estas leyes que tutelan los derechos de seres sintientes o animales no humanos. No se pierda este podcast porque va a estar muy interesante. Gracias, Emanuel. Asimismo, le damos la bienvenida a Carolina Torres Becerril. Cuéntanos, Caro, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Gracias, doctora Belén, gracias a la CODEM por la invitación. Yo soy médica veterinaria, actualmente llevo el Departamento de Educación y Bienestar Animal del Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca. Desde los inicios de mi formación profesional, pues me enfoqué muchísimo en la cuestión de la etología, que es el estudio del comportamiento de los animales, específicamente en los perros. También en cuestiones de bienestar animal, que bueno, actualmente ahorita en este cargo que desempeño, pues lo estamos poniendo en práctica. También la cuestión de educar a la sociedad, que bueno, es un tema bastante importante. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita. Claro que sí, como bien lo mencionas, qué importante es la educación y más en este tema que es fundamental que se visibilice y que tengamos las herramientas necesarias para poder tener una interacción sana, un trato digno hacia nuestros animales de compañía y en general a los demás seres sintientes o animales no humanos que nos rodean. Y precisamente, ya tocando el tema, me gustaría, Emanuel, que nos platicaras sobre la conciencia, seres sintientes y también la vinculación que hay con los derechos o sus derechos. Sí, por supuesto. Pues mira, primero es un tema que científicamente, vamos a decirlo así, ha sido muy polémico, ¿no? Porque el tema de considerar a los animales como seres conscientes, es decir, en ese sentido también de la sintiencia, pues ha sido un tema difícil incluso desde la ciencia. Hoy podemos decir con estudios algo que no nos imaginamos, por ejemplo, que las abejas, el mayor especialista en el tema de abejas, tiene evidencias científicas de que las abejas pudieran tener conciencia, una conciencia Increíble. que no es parecida a la de nosotros necesariamente, pero que pudiera existir, ¿no? Cómo toman bolitas de madera y juegan con ellas, que ese es un tema que si no tuvieras conciencia sería muy difícil que un ser lo pudiera desarrollar. Pero además hay evidencia suficiente hoy, creemos, desde el punto de vista científico, que es donde deberíamos partir, por ejemplo, basados en la Declaración de Cambridge de 2014 sobre la conciencia, ¿no? Pero recientemente hay una nueva declaración, la de Nueva York de 2024, que también habla sobre la conciencia. Entonces yo creo que desde la perspectiva científica tenemos suficiente materia para considerar que los animales, o la mayoría de ellos, tienen conciencia, es decir, ¿qué significa conciencia? Que son capaces de experimentar y de percibir su entorno y a sí mismos, así como de
sentir los estímulos tanto positivos y negativos que el propio entorno les genera. Gestionar emociones, Claro. también, gestionar Correcto. emociones, también realizar procesos cognitivos, como ya también, ya cosas mucho, que incluso personas sí les hizo mucho ruido en su momento, que había procesos de aprendizaje, procesos cognitivos, memoria, y todo esto del aprendizaje a través de todo lo que se siente y lo que experimentan los animales. Es increíble los puntos tan importantes que están tocando en esta charla. Por favor, invitamos a la audiencia que también, si desea dejarnos algún comentario en nuestras redes sociales sobre este tema, dudas, con toda confianza lo hagan. Estamos iniciando el podcast y ya tenemos información muy valiosa. Estamos examinando la conciencia, la sintiencia de seres sintientes o animales no humanos. Emanuel, nos hablaste de las abejas. Caro, esto que mencionas sobre la gestión de las emociones o de su forma de ser de los animales no humanos, muy, muy importante. Y ya que lo mencionaste, Caro, em, platícanos un poquito más de de este proceso que tiene que ver con el bienestar animal. ¿Es una ciencia? ¿Qué implica desde tu Sí, expertise, claro. experiencia? Mira, el bienestar animal, lo que se hablaba hace 40 años a lo que se habla ahorita es totalmente diferente, ¿no? Yo creo que hay que empezar a partir por qué es estar bien. Yo creo que para nosotros como humanos el estar bien es totalmente diferente entre las personas que estamos aquí, ¿no? Estar bien puede ser un concepto bien diferente entre cada individuo y bueno, ahora tratar de entenderlo para una especie completamente distinta a la de nosotros, bueno, pues juega un papel bastante importante. Antes se hablaba incluso de las libertades de los animales, ¿no? Todo esto del bienestar animal, sí, las libertades de los animales, las 5 libertades ponen un inicio de decir, bueno, los animales deben de dejar de sentir hambre y sed y deben de también dejar de sentir miedo. Ok, pero dejar de sentir miedo no tampoco es estar bien. Claro. Va mucho más ahorita, ¿no? Aquí ya nos dicen incluso de, ok, que hay que satisfacer necesidades básicas como la alimentación, el agua, por ejemplo, pero también proveerlos de cosas buenas, no solo limitarlos de lo malo, sino también proveer cosas buenas, como en este caso. Nosotros si diario comemos lo mismo, en algún momento se nos va a antojar un chocolate, un postre, ¿no? Entonces, mismo caso que un animal también tenga derecho de probar algo diferente o algo de acuerdo al estado fisiológico, a cualquier enfermedad, etcétera. La cuestión de dejar de sentir miedo no implica que ya si ya no siento miedo estoy bien, ¿no? Pero también debo de experimentar otras emociones, ¿no? También puedo sentir lo que es la ansiedad, también puedo sentir lo que es, pues sí, la felicidad, etcétera, y no en la medida de solo dejar de sentir miedo es estar bien, ¿no? Claro. Entonces, el bienestar animal antes se enfocaba en solo quitar lo malo. Ahora ya estamos más enfocados en también proveer cosas positivas y cosas que enriquezcan también un estado mental. Ajá. Eso es bien importante porque se dice que el estado mental, pues, no es como tal medible, pero sí es observable. ¿Por qué? Porque siempre lo digo, los ojos son la ventana del alma, ¿no? Y entonces ahí también se observa muchísimo. No solo es, vuelvo a lo mismo, darle agua, sino también buscar un estado mental. ¿Qué hace este animal, este ser sintiente en su tiempo libre? ¿Qué función tiene en un ecosistema? Pero no función de que tenga un trabajo, sino que también es ser útil en su ambiente. Ajá. Entonces, a lo que comentábamos de la cuestión de bienestar animal, que ya ni siquiera se enfoca en que el animal esté bien porque me sirve. Claro. Sino que el animal esté bien porque es un ser que siente y experimenta emociones como yo. Entonces, así como todos, pues debemos de tener el derecho de sentirnos bien en la medida de nuestras necesidades, vaya. Totalmente de acuerdo. Aquí muy importante lo que señalas, dejar de relacionarnos con los animales no humanos desde el utilitarismo
incluso también imponiendo de alguna manera nuestra perspectiva hacia las necesidades específicas que tienen nuestros animales de compañía y en general los animales no humanos con quienes interactuamos o convivimos, ¿no? Es muy importante y qué interesante que lo planteas en esta evolución de lo que implica el bienestar animal. Con base en derechos, de aquí de lo que manejamos en la agenda interna de la Comisión de Animales como sujetos de derecho, hablamos de la dignidad, que la dignidad también tendría que darse o contextualizarse en el trato que se le da hacia las otras especies, ¿no? Haciendo énfasis a animales no humanos a partir de sus necesidades, no de nuestras necesidades. Y por cierto, invitamos a la audiencia a que sigan también esta agenda que tenemos al interior de la comisión, esta agenda de seres sintientes como sujetos de derechos, en donde también el licenciado Emanuel, Carolina también nos han estado apoyando para dar seguimiento de una manera más asertiva a esta agenda y también para que conozcan a Brownie. Brownie es una perrita que fue precisamente adoptada con un protocolo de cuidados y de adopción y forma parte de la representación en todo caso de seres sintientes, animales no humanos y ese trato digno que se le da aquí en las instalaciones de la comisión, ¿no? Entonces, muy, muy interesante esta información que están compartiendo y pues también como hemos estado viendo en la evolución del bienestar animal, la conciencia, cómo se puede considerar ya con una base científica la sintiencia de animales no humanos, también es importante mencionarlo porque existe y si ustedes audiencia han visto las noticias últimamente, nos encontramos al parecer con muchísimos casos de maltrato y violencia hacia animales no humanos, ¿no? Y precisamente vamos a tocar ahora este rubro en este podcast, PH Podcast, por cierto. ¿De qué va el maltrato animal, Manuel? Las causas, los efectos, incluso cómo se vincula con la violencia social. Sí, de hecho, justo en el contexto, en el entendimiento actual sobre el bienestar animal, sobre la ciencia del bienestar animal, la ciencia del comportamiento en los animales, etcétera, hay una serie de desarrollos acompañados que deben ser acompañados desde la legislación. Es decir, la ciencia, incluso la filosofía, pues son base del derecho, vamos a decirlo así. Y nuestra obligación hoy, sabedores de que desde la propia ciencia hay muchos avances para determinar esta situación sobre la conciencia y por tanto la sintiencia, pues nuestra obligación como sociedad es generar, ¿no? Un marco normativo que permita su respeto. ¿Por qué? Porque más allá de entender que los animales, yo creo que ya no está discusión, sienten el dolor, sienten las angustia, también sienten las ganas de vivir, se perciben a sí mismos, etcétera. También un país como este, con un alto índice de violencia, necesitamos tomar medidas en todos los sentidos. Sí. Y cuando hablamos de maltrato animal, tenemos que entender que el maltrato animal no solo es, digamos, consecuencia de la violencia, sino también es inicio, digamos, muchos de los casos de violencia comienzan con el tema del maltrato animal y muchos otros de violencia culminan con el tema de maltrato animal. En lo que hemos visto, quienes hemos participado al lado de las autoridades en temas de combate a la violencia hacia los animales, es que regularmente en familias donde existe violencia hacia los animales, es decir, maltrato animal, también existe de forma muy natural, digamos, en esas familias, violencia intrafamiliar, entre humanos, ¿no? Entre personas. Entonces, toda la legislación que se genere para proteger a los animales también se tiene que generar o se genera pensando en nuestro propio bienestar. Y no hablo del utilitarismo, del bienestarismo, ¿no? De en la medida que nos sirva su bienestar, nosotros actuamos. No, es que al final el tema de la violencia es un tema monstruoso, es un tema de un debate muy grande, ¿no? Porque hay muchos orígenes, pero la violencia en los animales es uno de ellos. Entonces, en la medida que combatimos estos tipos de violencia, estamos generando una sociedad pues más pacífica, de mejor convivencia. Entonces, nuestra obligación jurídica es tutelar su protección, ¿no? Así Y es. también, por supuesto, buscar la justicia en los casos donde son lastimados, porque al final esto va a repercutir, es como escupir al cielo, si Sí. dejamos crecer esto. Y muy importante, así como lo mencionas, que se hable de violencia, Es ¿verdad? correcto. De violencia.
porque al final está vinculada con las diferentes formas de violencia que podemos incluso sufrir nosotras, las mujeres, como grupo en situación de vulnerabilidad, otros grupos en situación de vulnerabilidad, en donde se ven ahí estas intersecciones y que ahora que lo mencionas, pues tiene mucho sentido cuando también están involucrados animales de compañía. Sí, de hecho, rápido, Sí, les claro. comentarles que, en México desafortunadamente estamos es muy joven todavía el tema del estudio de la violencia y lo que tiene que ver con el maltrato animal, es decir, Ujú. violencia y maltrato animal. Sin embargo, otros países en Europa, Estados Unidos incluso, tienen un poquito más avanzado este tema. Lo que podemos percibir es que, ya muchos estudios, son muy claros en el tema. El 68-70% depende del país, de las mujeres que sufren violencia de parte de sus parejas, parte de la violencia se generó incluso contra sus propios animales de compañía. Sí. Es decir, ¿cómo le llamamos técnicamente los que estamos en este tema? Se llama violencia animal instrumental. Es decir, utilizan Okey. al animal de compañía como un instrumento para ejercer violencia psicológica hacia la pareja, hacia los niños. Eso lo viví yo personalmente en algunas, intervenciones. Entonces, el papá, por ejemplo, en un caso que tuvimos en un municipio, acudimos por un tema de maltrato animal hacia una perrita que los niños golpeaban. Ajá. Y al llegar nos dimos cuenta de que la mujer, la mamá era golpeada gravemente y además era amenazada, o los niños eran amenazados con que les pasaría lo mismo que al perrito que el papá golpeaba. Qué Entonces, es un tema muy complicado. Por eso hoy tenemos que atender los temas de violencia hacia los animales o intrafamiliar, atacando también y determinando como primeros respondientes si no hay violencia, digamos, si hubo hacia el animal, si no hay violencia en la familia, que es muy común que la haya, y si hay violencia intrafamiliar, ver si tienen animales, porque seguramente son víctimas de violencia. Ese es un tema muy importante. Incluso este maltrato o violencia que tú mencionas, Emanuel, yo creo que sí es importante que también es, o sea, mencionar que es el maltrato también, o sea, no solo son golpes, no solo es directo, es indirecto también el tener que una familia tenga a un perro, ejemplo, sin cuidados, sin incluso sus cuidados mínimos, lo que hablabas de la dignidad, ¿no? Sí. De la estética, o incluso con una enfermedad y la Sin negligencia atenderlo. no atenderlo, eso es maltrato donde toda la familia incluso puede llegar a participar, ¿no? No le Por estás su pegando, pero no le estás Es que hay 2 brindando los fenómenos, cuidados maltrato por omisión y maltrato por acción. por acción. Entonces, es muy importante porque ambos causan mucho daño. Incluso yo te podría decir que a veces el maltrato por omisión es un daño, más severo porque es más largo el sufrimiento. Un animal con un tumor que no es atendido, pues se termina siendo un animal que es una víctima de meses o tal vez años de un dolor insoportable viviendo en un infierno. Claro. La realidad es que se tiene que combatir la omisión tanto en el maltrato como la acción. Totalmente. Y vemos ahí que ya existe esta vinculación con la violencia social, ¿no? Todos estos procedimientos de violencia y de maltrato animal, cómo van a detonar o se están vinculando con el contexto social. Nada más para precisar nuevamente el término que se ocupa, Emma, porque fíjate, lo pregunto al final porque existe también una forma de violencia hacia las mujeres cuando se ocupa a los hijos, a las hijas para causar un daño a las mujeres. En este caso, ¿cuál es el término que ocupaste? Le llaman maltrato, o se le llama maltrato animal instrumental, es decir, utilizar como instrumento al animal para generar una violencia psicológica. Gracias. Y precisamente en esa línea, en escenarios de prevención, en escenarios de, pues, acción que podemos hacer toda la sociedad, Caro, me gustaría que nos hables de la importancia de sensibilización en temas de tutela responsable, ¿no? ¿Y por qué hablamos de tutela y no de ser el dueño o la dueña de animales, en este caso de compañía? Claro, pues como lo mencionas, yo creo que como nos referimos al tema es como también va a ser nuestro actuar, ¿no? No es mi esposa, mi mujer, incluso mi vieja, ¿no? Ujú. En realidad sí es el perro que yo tengo es parte, es mi compañero, es mi Claro. familia, ¿no? Yo soy su guía. Y la tenencia, pues la del coche, ¿no? Pago la tenencia del coche, pero la tutela es Sí. de un ser que es vulnerable si no recibe cuidados, ¿no? Por ejemplo, un niño que se queda sin protección de sus padres, bueno, un tutor es el que entra en sus cuidados, ¿no? Entonces, así es como yo trato de explicarlo a la sociedad de por qué es mejor, sí, ya cambiar estos términos a decir tutelo
a mi perro, ¿no? Desde esa manera de cómo lo abordamos. Y lo que dices de sensibilizar, pues mira, el tema de todo esto de violencia, de que hay demasiados perros y gatos, por ejemplo, en situación de calle, es un problema social. Ajá, eso es evidente, no es un problema no es la culpa del perro estar ahí en la calle. Evidentemente es una omisión de toda una sociedad que ha hecho que la población de animales se exacerbe demasiado. Entonces, a lo que, a lo que voy con esto es, no puedo quitar o no puedo solventar un problema social con violencia. Claro. Ajá, entonces, por eso me voy por la parte de sensibilizar y justo también educar, ¿no? Decir, este animal también siente, también necesita cuidados y bueno, también nos enfocamos mucho de sensibilizar para crear un ambiente más empático con el animal. El animal ya está ahí, ¿no? El problema está ahí, hay que abordarlo de una manera socialmente responsable, ¿no? Socialmente responsable y también responsable con el animal propiamente y también con el ambiente, ¿no? Entonces sí, en el departamento del centro de control, pues apostamos muchísimo por educar, por prevenir la violencia, porque si sensibilizamos a los niños, bueno, pues esos niños afuera ya no van a maltratar, ya no van a abandonar, ya no van a hacer estos actos tan injustos con los animales, ¿no? Es por eso que la parte de la educación es tan importante. Es fundamental. Sí, quiero añadir que, a ver, es un tema, las palabras tienen mucho poder. Claro. De hecho, las palabras pueden ser Herir. constructores o destructores. Y las palabras para mí son un tema muy importante. El hecho de cómo te refieres, en este caso, vamos a hablar, por ejemplo, de los animales de compañía, ¿no? Porque el universo animal es enorme, ¿no? Nos llevaría a muchos temas, porque incluso en temas de conciencia estamos hablando de 1 millón de especies de animales. Entonces, ¿cómo vamos a entender la conciencia igual que nosotros cuando hay tanta diversidad, ¿no? Sí. Entonces, eh, antes se decía mascotas. Bueno, se sigue diciendo mascotas, es el más común, de hecho, la gente lo ve como mascota. Bueno, mascota, para empezar, la acepción de la palabra es un amuleto, es una cosa de buena suerte, y de ahí nace, pero los animales no son cosas, No hay que son cosificar. seres. Los animales no son objetos, son sujetos. De ahí es nuestro punto de partida, ¿no? Incluso la tutela se va a quedar corta pronto. Ya hay algunas palabras, no voy a decir aquí porque hay que ir evolucionando el tema. Hay que empezar primero que la gente entienda la tutela, pero ya hay otras formas de referirnos que hoy vemos como la gente dice, ay, qué payasada y bla, 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 y los animal lovers. No, a ver, no es un tema desde la ciencia, incluso del propio comportamiento, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nos referimos correctamente, sobre todo desde los gobiernos, empezamos a generar cosas distintas y las palabras pueden generar, y lo que queremos es generar un ambiente menos violento para todos. Esto no es solo por los animales, es por ellos, pero también para nosotros, para todos, para el entorno. Entonces, es el punto de partida de todos estos y por eso la importancia de estos espacios, ¿no? Donde empecemos a generar allá afuera un sistema de conciencia, porque educación es un poco más complejo, es más simple. Hay que generar conciencia. Totalmente de acuerdo. Y a la audiencia que nos está siguiendo en este DH Podcast, que quede muy clara esta parte, ¿verdad? Ir aprendiendo de la manera en cómo nos comunicamos. Hoy, por ejemplo, ya aprendimos que no se refiere a mascotas, sino a animales de compañía o en todo caso animales no humanos, seres sintientes, y pues los nombres abundan si se trata de animales de compañía, ¿no? De dirigirnos por su nombre y que forman parte, como bien lo mencionabas, Caro, de la familia en todo caso, ¿no? Que nos acompañan, son compañeros, compañeras que están ahí, que pues también están en este contexto en algunos procesos, en contextos familiares, ¿no? Y de ahí la importancia también, como bien lo mencionas, Emanuel, de saber ocupar los términos que deben de hablarnos de sujetos de derechos y también dejar de lado estos estigmas o estas expresiones que cosifican a los animales no humanos, porque de ahí también viene esta problemática de violencia que tenemos hacia ellos. Y bueno, para ir cerrando este podcast,
Vamos a abordar un tema que también tiene mucho que ver con lo que vemos día a día, lamentablemente, en los diferentes contextos del Estado de México, que tiene que ver con la sobrepoblación de perros y gatos. Hay ahí una problemática de maltrato, de salud, de medio ambiente y, por supuesto, también de violencia social. Emanuel, ¿nos puedes comentar un poquito más al respecto? Sí, bueno, Latinoamérica en general, pero México y por supuesto el Estado de México no es la excepción, pues sufren un fenómeno que ya dejó de ser anecdótico, que es muchos perritos y gatitos como se abordaba antes, es un tema complicado desde muchas aristas, tiene muchas variables. El tema de la sobrepoblación, y ni siquiera podemos, fíjense que en términos técnicos, aunque lo usamos muy a menudo, hablar de sobrepoblación ni siquiera sería lo correcto, se llama población descontrolada, porque mientras no tengamos censos, tenemos estimaciones. Y que evidentemente podemos decir que es sobrepoblación, pero en términos reales es población descontrolada, es decir, una población que ya está fuera de toda proporción, que es sana, tanto para los animales como para la sociedad en general. Incontable. Incontable, así es. Entonces, es un fenómeno tremendo. Estamos hablando de millones de animales. A nivel nacional, un estimado que en realidad se acerca o coincide con algunos estudios en temas de estimaciones de poblaciones, habla de que solamente de perros y gatos hay 60 millones. Estamos hablando de que, digamos, hay más de 40 millones de perros, 42.8 y 16.2 millones de gatos. ¿Qué significa esto? Bueno, más allá de un número que se oye frío, bueno, pues sí, son muchos millones y que, no, bueno, esto es un problema grave porque tiene implicaciones, primero, en el tema de la salud pública. Evidentemente no lo podemos negar, es obvio que hay un tema de salud pública, porque además no es que existieran 60 millones, si tuvieran 60 millones de hogares no sería un gran problema. El problema es que de esos 40 millones entre perros y gatos o más, deambulan o están de libre rango, es decir, viven en vía pública. Entren a una casa o salgan, pero están en la vía pública. Tengan o no casa, tengan o no tutor, están en la vía pública. Entonces ese es un gran problema de salud pública por todo lo que implica, no voy a meter más. Pero además hay otros temas que poco se ven, que bueno, a lo mejor el tema ambiental ya se empieza a ver también. Los perros y gatos, aunado a la salud pública, al realizar las necesidades fisiológicas en la vía pública, pues generan contaminación, como la generamos nosotros, ¿no? Solo que se les sataniza mucho más a ellos. Pero también se convierten en un problema para la fauna y la flora silvestre, ¿no? A ver, no podemos romantizar, no está bien romantizar el perro y gato en situación de calle. Mira, los que queremos a los animales y los que no los quieren, hablando de perros y gatos, solo estamos de acuerdo en una cosa, que no los queremos ver en la calle. Claro. La diferencia que tenemos es cómo le vamos a hacer. Unos piensan que matando animales se soluciona y otros pensamos que no sirve para nada y lo demostramos. Sin embargo, esta presencia exacerbada hace que pues depreden la fauna silvestre, sobre todo los gatos que son depredadores formidables, y se generan muchos conflictos ambientales. Y luego viene el otro tema que ese sí casi nadie ve, que es el tema de la violencia, ¿no? Una mayor exposición de animales en la vía pública, una mayor cantidad de animales los expone muchísimo al maltrato. Y el maltrato tiene efectos, porque no solo los afecta a ellos, ya hablamos de eso, tiene efectos en desensibilizar, en normalizar la violencia que termina permeando hacia los humanos. Y no quiere decir que esté una bien y o sea, que sea más grave una que otra. Violencia es violencia independientemente de la especie. También vamos a decir, pero si hay algo que le preocupa a la gente y a los gobiernos es que a los seres humanos termine afectado. Y en realidad termina siendo afectado si permitimos la violencia hacia los animales. Y el último punto, y creo que ya lo hablamos eso, no voy a meter más, y el último punto es básicamente ellos. Sí, O el totalmente. sufrimiento es tremendo. La vía pública no es para que estén, pero te voy a decir una cosa, a veces están mejor en la calle que en una casa o en un refugio mal ¿Gestionado? gestionado. Ese es un tema delicadísimo, no me voy a meter ahorita. El tema de los refugios que cada vez más salen, que se convierten en lugares horribles para los animales, pero no se nos olvide los criaderos, porque ahora se la pasan echándola a los refugios, pero no voltean a ver a los criadores, ¿no? Terribles con prácticas horribles, y los propios ciudadanos comunes que tienen a su perro asignado en una azotea, en un traspatio, y que ahí vive una vida miserable. Entonces, todo este tema de sobrepoblación genera muchos problemas que terminan afectándonos a todos. Por eso el tema de una sola salud es muy importante. También la salud de la conservación, etcétera. Esos son términos no vamos a ahondar ahorita, pero una sola salud es eso. No podemos entender nuestra salud si no entendemos la salud del entorno y la salud de los animales. Es un círculo virtuoso o vicioso, y ese es un punto muy importante. Claro, y ahora que lo mencionas, también invitar a la audiencia a adoptar
y no comprar, que es muy importante, ¿no? Porque entre los diferentes panoramas que brindaste con esta explicación, pues vemos que también es un problema real y fuerte lo que tiene que ver con los criaderos, que al final también están porque hay una demanda de la sociedad y es ahí donde hacemos esta invitación a la audiencia a acercarse a el Centro de Control y Bienestar Animal para poder tener esta asesoría de la adopción, una adopción responsable, porque tiene que ver con un protocolo también. Cuando aquí en la comisión decidimos adoptar a Brownie, que estaba en situación de calle, hicimos todo un protocolo y damos seguimiento a ese protocolo en función de sus No es un regalo, necesidades. hay que entenderlo. Exactamente. No es un regalo ni tampoco, en términos coloquiales que ya vimos, no es una mascota, ¿no? Porque había o existe esta expresión de, ay, es un animal, es una mascota, ¿no? Y como en términos despectivos. Ya estamos aprendiendo a través de este podcast cómo ir trabajando y nos están dando gracias, muchas herramientas para poder tener este trato digno hacia las otras especies y pues particularizándolo también en animales de compañía. Y en ese sentido, Caro, fíjate que he escuchado y seguramente la audiencia no me dejará mentir, que de pronto dicen, bueno, si hay muchos perros y muchos gatos, pues hay que matarlos, ¿no? Se soluciona el problema matándolos. Aquí también Emanuel ya dijo por qué no es así, pero me gustaría que profundizaras por qué México debe de dejar de matar como medida de control poblacional. Sí, Belén, porque México debe de dejar de hacerlo porque no sirve, porque ya lo ha hecho durante décadas y evidentemente, bueno, las cifras que comenta Emanuel, si eso hubiera funcionado, ahorita estaríamos hablando de 1,000 perritos afuera y estamos hablando de millones y México lo hizo mucho tiempo. Entonces, ahorita, por ejemplo, como servidora pública o llámese un municipio, una autoridad, un gobierno, utilice la violencia para sanar un problema social, pues estamos mal. Eso no podría funcionar, no podríamos dar esa imagen a la sociedad de decir, si estoy de acuerdo con lo que dices, es una mascota, es una cosa desechable, entonces vamos a deshacérnosla, en lugar de generar conciencia. Es decir, estaríamos echando a la basura todo lo que hablamos ahorita sobre concientizar, sobre incluso educar, sobre decirle a las personas que son seres que sienten, ¿no? Entonces, esa es la primera. Yo como autoridad le digo a la sociedad, son cosas desechables y nos deshacemos de ellas, ¿no? Al desaparecer a los perros, por ejemplo, hablando específicamente de ellos, la manera de hacerlo es a través de la matanza, así se le llama, ¿sí? Suena horrible, pero así lo es. Esta tiene implicaciones de violencia para los animales, que es matarlos de maneras terribles, porque no alcanzaría incluso de acuerdo a la norma de aplicarle una muerte asistida, por ejemplo, a un animal según la norma, es mediante una previa tranquilización y después una sobredosis de barbitúricos. Entonces, imagínate la cantidad de fármaco que se necesitaría para esta problemática. Este fármaco contamina. Después de ya eliminar a estos animales, después qué hago con todo eso que generó, todos los desechos, los residuos que genera o incluso la materia orgánica del propio animal. Sería implicaciones ambientales terribles. Entonces ya tengo una justificación incluso ambiental, tengo una justificación social y una justificación del propio animal de por qué no es viable matar. Lejos de generar conciencia, te digo, yo más bien exacerbo que esto siga continuando. ¿Por qué? Porque los criadores, la persona que abandona, la persona que maltrata, lo va a seguir haciendo. No estoy quitando el problema de raíz y la raíz es la raíz social, no la raíz biológica del perro o del gato. Así es. Sí, finalmente, mira, yo te voy a resumir. Matar porque sacrificio está mal planteado, e incluso en la norma lo eliminamos. Yo fui parte de la mesa de trabajo de la norma oficial mexicana 033 de 2014, que se llamaba antes métodos para dar muerte a los animales domésticos silvestres, se llama hoy, antes se llamaba sacrificio humanitario, que ni era sacrificio ni era humanitario. Ya eso se eliminó, entonces ya la norma es clara. Una cosa es eutanasia o muerte asistida y otra cosa es matanza o eliminación, que es un animal sano.
Una eutanasia es una herramienta de bienestar, no vamos a dejar a un animal sufriendo nada más por no matar. Claro. Estamos refiriéndonos a esa forma de control de matar animales sanos. Entonces, rápidamente, primero te voy a resumir por qué no sirve matar animales. Bueno, por qué matar animales ya no se erige como una solución. Primero, porque no sirve, porque no está demostrado técnicamente que sirva. Porque para incluso eliminar zoonosis peligrosas como la rabia, que nos preocupa mucho a todos hoy, 21 estudios internacionales, 20 de ellos con metodología científica, en un metaestudio que se hizo para analizar los estudios, 20 de ellos dicen que no solo no sirve, muchos de ellos dicen que es contraproducente por varias razones en la matanza de animales. Para el tema del control en áreas naturales protegidas, no es una receta de cocina. Sí son una especie invasora perros y gatos, pero hay que tomar decisiones. Si tú te dedicas a matar a los perros y gatos alrededor del Parque Sierra Morelos, por ejemplo, un lugar muy famoso en Toluca, pero no controlas a la población que está alrededor, es un cinturón ahí de comunidades, no pasa nada. Simplemente un día después vas a tener nuevos perros ocupando ese espacio. Entonces, tiene implicaciones y una razón fundamental es no es ético. Y eso es suficiente. No es ético, científicamente no funciona matar animales bajo las condiciones normales en este país y tenemos que abatirlo, pero quiero finalizar con esto, si me permites, Belén. Adelante. No se puede apostar solamente a la esterilización, que es un tema Y a la que nos adopción. equivocamos todos, ¿no? La esterilización es parte de un proceso, es parte de una serie de medidas que se tienen que hacer. Pero yo te diría que la más importante, hoy los animales ahí están, esterilizar es necesario, y ahí se va mucho dinero en la esterilización, es cierto, pero mucho menos que matar, conforme a la norma, ¿no? Por empezar, económicamente no es viable matar, pero vamos a decir, esterilizar tiene que ser acompañado de un tema más importante que es educar, es crear conciencia, es decir, podemos esterilizar a todos los que podemos, pero si no creamos conciencia, la gente va a seguir abandonando, va a seguir comprando animales, va a seguir aventándolos a la calle, va a seguir maltratándolos y no vamos a resolver nada. Y el tercer componente es un marco regulatorio que sancione la tutela o lo que llamamos tutela irresponsable, que la sancione realmente y que también sancione el maltrato y la violencia hacia los animales. En esta medida es como vamos a resolver esta problemática. Lo que pasa es que muy pocos la hacemos. Entre ellos, a nivel nacional, básicamente Toluca es el único que lo hace con una proporción importante. Ok, pues sin duda alguna es información muy valiosa que nos brinda a la audiencia, a todas, todos, todes, como sociedad, a seguir avanzando en estos escenarios preventivos, como bien lo mencionan ambos, en cuestiones de conciencia. Creo que es lo más importante. Y agradecer bastante todo este panorama tan variado, tan específico a la vez y especializado en no solo su trayectoria como servidora y servidor público, sino también como personas que aman a los animales y que también están dentro de este activismo de mucho tiempo por los seres sintientes. Ya para finalizar, Manuel, ¿nos podrías compartir datos sobre el Centro de Control y Bienestar Animal, algunas acciones o actividades que tengan, teléfono de contacto o medios de comunicación para que Sí, con todo gusto. El Centro de Control y Bienestar Animal Toluca es un proyecto municipal. Su vocación primordial es el control poblacional a través de nosotros, en el caso de Toluca específicamente, y es lo que apostamos a que se haga a nivel nacional, es a través del control ético y humanitario de las poblaciones, es decir, no matar como forma de control, sino educar, esterilizar y buscar un marco normativo. Todavía nos falta mucho por hacer, Toluca es un tema complejo. Pueden acudir al centro, tenemos servicios de esterilización y vacunación antirrábica. Por supuesto, también atendemos los reportes de animales en situación que comprometa su vida o bienestar en vía pública. Nuestra atribución desafortunadamente no es el tema del maltrato en hogares, pero hay un área en Toluca que lo hace. Y nosotros nos abocamos a la esterilización, a la educación y al tema de generar a la atención a reportes cuando hay conflictos humano-animales en vía pública, que son muchos, por cierto. Los teléfonos es el 7221-981000 y 7221-980900. Las redes sociales son Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca en Instagram y en Facebook. Y bueno, pues ahí estamos de lunes a sábado, esterilizamos muchos miles, entonces pues atentos a lo que necesite la sociedad, ¿no? Y son bienvenidos, si necesitan pláticas educativas, aquí Carlos es el área educativa. Entonces, la verdad es que está muy padre, somos el mejor centro, les puedo decir, de este país. Tenemos a la gente más capaz, se los digo con sinceridad, no porque yo esté ahí, no lo sabemos. pero sí es un centro muy robusto en términos. Nos falta mucho porque las esterilizaciones que hacemos aún son insuficientes para la problemática, pero estamos trabajando en ello, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, a la comisión nos consta que es un centro muy especializado y ha hecho un trabajo increíble también en trabajo coordinado con
sobre todo el protocolo de cuidados de Brownie, pero también de este tipo de acciones preventivas hacia la violencia y el maltrato animal. Caro, muchísimas gracias por tus argumentos, participaciones, todo lo que has compartido con nosotros, nosotras, nosotres, sin duda va a ser de mucha ayuda. Agradecemos tu participación en este podcast y Gracias, Belén. con todo gusto. Y recuerde, audiencia, que tenemos una agenda de seres sintientes como sujetos de derecho aquí en la Comisión de Derechos Humanos. Si desean sumarse, tienen esta posibilidad de hacerlo. Tenemos ya las líneas de contacto a través de redes sociales que vamos a dejar aquí en este podcast. Y también esto fue comentarles el tema derechos y bienestar de animales no humanos o seres sintientes, y les esperamos en una próxima emisión de DH Podcast. Aquí hablamos derecho. Gracias.